Buenos días, señoritas y jóvenes. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la anterior clase. Estábamos viendo razones trigonométricas, o también le llaman funciones, aunque hay una pequeña diferencia, pero en su momento se van a dar cuenta. Ya habíamos visto tres ejemplos, entonces vamos a continuar viendo el ejemplo 4, 5, 6, 7. Y es la misma orden, que dice hallar las razones trigonométricas de los siguientes triángulos rectángulos. Ya solo estamos viendo por el momento las razones trigonométricas principales o directas, ¿no? El seno, coseno y tangente. Y si se fijan, en cada triángulo nos está indicando de qué ángulo vamos a sacar, porque siempre tenemos que tener un ángulo como referencia. Y ya les he dicho en la anterior clase que del ángulo recto no sacamos las funciones trigonométricas o razones trigonométricas, sino de los ángulos agudos. Entonces podría ser este ángulo, podría ser este. En este caso, en este ejemplo, está marcado este ángulo, en este otro este, y en este aquí y aquí. Entonces, de esos ángulos vamos a sacar las razones trigonométricas o funciones. Bien, entonces empezaremos. Entonces, estos números que están aquí son las medidas de los lados. Este lado mide 20, este lado mide 16 y este lado mide 12. Ya, entonces para ordenarnos mejor le podemos poner nombres a los ángulos. Ya has dicho, cuando nombramos a los ángulos los nombramos con letras mayúsculas. Entonces podríamos poner a este ángulo, que es el ángulo recto, que se llame A, ya saben, con mayúscula. Este ángulo, el ángulo que está como referencia, va a ser el ángulo B, y este ángulo, el ángulo C. Ahora, opuesto, no, este es el ángulo A, el ángulo recto. Opuesto va a estar la hipotenusa, que siempre es el lado más largo. Y como es A mayúscula, este va a ser A minúscula, C mayúscula, y este va a ser C minúscula, y este va a ser B opuesto, B minúscula. Listo, ya entonces una vez haciendo esto ya es más fácil hacer. Entonces empezamos. Hallaremos primero el seno. Ya, entonces va a ser el seno del ángulo B, porque ese ángulo está como referencia. Entonces seno del ángulo B, y el seno del ángulo B es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya, sobre la hipotenusa. Entonces, ¿qué letras corresponderían? Seno del ángulo B, cateto opuesto, ¿no? Opuesto al frente, que sería B, sobre la hipotenusa, y la hipotenusa siempre es el lado más largo opuesto al ángulo recto, entonces sería A. Y reemplazo los valores. B es 12 y A es 20. Ya, entonces si se puede simplificar, en este caso se puede simplificar porque el 12 es par y el 20 es par, entonces simplifico. Mitad de 12, 6, mitad de 20, 10, mitad de 6, 3, y mitad de 10, 5. Entonces el 3 es un número primo y el 5 es un número primo. Por lo tanto, ya no puedo simplificar. Cuando se llega a números primos, ahí queda, ya no se puede simplificar. Entonces 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera, son números primos. Por lo tanto, si ven un número primo, no se puede descomponer, no se puede simplificar más. Por lo tanto, el resultado sería 3 quintos. Y ya, entonces 3 quintos sería el valor del seno del ángulo B. Listo, ahora vamos al coseno. Entonces el coseno, aunque lo debería ser más abajo porque tal vez vamos a necesitar un poquito de espacio para simplificar, entonces aquí lo haremos. El coseno del ángulo B va a ser igual. Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente, o sea cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces vengo al ángulo de referencia, que es B,
cateto adyacente, el que está al ladito, cateto adyacente, el que está al ladito, sería C, C minúscula, sobre la hipotenusa, que sería A. Entonces reemplazo los valores. C es 16 sobre 20, que sería la hipotenusa. Entonces, igual, son números pares, puedo simplificar. Mitad de 16, 8, mitad de 20, 10, mitad de 8, 4, y mitad de 10, 5. En aquí podría seguir sacando mitades, pero de aquí ya no puedo, porque el 5 es un número primo, por lo tanto ya no se puede descomponer, ya no puedo así sacar mitades, quintas, nada. Entonces ese sería el resultado, porque ya no puedo simplificar. Basta que no pueda simplificar, ya sea en el numerador o en el denominador, ahí queda, ya, por más que pueda seguir simplificando aquí, aquí no puedo, entonces por lo tanto ese sería el resultado. Sería 4 quintos. Entonces ese sería el coseno del ángulo B. Y ahora por último la tangente. Entonces la tangente del ángulo B va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿No ve lo que hemos dicho? Coca. Cateto opuesto, co, sobre cateto adyacente. ¿No ve? La tangente es coca. Entonces, coca, cateto opuesto, ¿no? El ángulo de referencia, cateto opuesto sería B. B sobre, que está el ángulo de referencia, cateto adyacente, C. Entonces, reemplazamos los valores. B es 12. Y C es 16. Entonces, como son números pares, podemos simplificar. Mitad 6, mitad 8, mitad 3, mitad 4. El 3 es un número primo, por lo tanto ya no se puede simplificar. El 4 sí podríamos seguir sacando mitades, pero como aquí ya no puedo, entonces se queda ahí. Entonces el resultado sería 3 cuartos. Y ese sería el valor de la tangente del ángulo B. Entonces las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, que son las principales, las directas, esto sería igual a seno de B, seno del ángulo B, 3 quintos, coseno del ángulo B, 4 quintos, tangente del ángulo B, 3 cuartos. Bien, ahora pasaremos al ejemplo 5. Bien, entonces el mismo procedimiento, ¿ya? El ángulo de referencia está aquí, entonces para ordenarnos más haremos lo mismo que hemos hecho aquí. Le pondremos letras, cualquier letra, digamos X, aquí puede ser M, obviamente letras mayúsculas, ya les he dicho, con letras mayúsculas nombramos los ángulos, y este puede ser N, ya no importa qué letras usemos, no hay mucho problema. Entonces si este es X, opuesto va a estar el lado X, ¿no? Este es el ángulo X y opuesto va a estar el lado X. X minúscula, que va a ser 50, este es M mayúscula, opuesto va a estar M minúscula, entonces M minúscula es igual a 25. Y este es N y N minúscula va a ser 100. ¿Ya? ¿Qué es 100, 50, 25? La medida de los lados, o sea, este lado mide 100, este lado mide 50 y este lado mide 25. Ya son las medidas de los lados. Entonces empezaremos igual con el seno del ángulo M, ¿no ve? El ángulo que está como referencia. El seno del ángulo M va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Listo, entonces seno del ángulo M, cateto opuesto opuesto al frente, que sería M minúscula, sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es el lado más largo opuesto al ángulo recto, que sería N, y reemplazo los valores. M es 25
y n es 100. Ya 25 sobre 100. Ahora, este es un número impar y este es par. Ustedes dirán, no se puede simplificar. Se puede, porque cuando termina en 5 o termina en 0 quiere decir que son múltiplos de 5. Ya, entonces si quieren puedo sacar quintas. Si son múltiplos de 5 puedo sacar quintas. Entonces quinta de 25, 5 por 5, 25. 5. Ya, y puedo sacar también quinta de 100. Entonces quinta de 100, o sea, cuando digo quinta me refiero a 100 dividido entre 5. Ya cuando digo aquí quinta de 25, digo 25 dividido entre 5. 25 entre 5 es 5, porque 5 por 5 es 25. Entonces cuando digo quinta, quiere decir 100 dividido entre 5. Y eso sería 20. ¿Ya? Porque 20 por 5, 100. ¿No es 5 veces 20? 20 más 20 más 20 más 20 más 20 serían 100. 5. Múltiplo de 5, 20. O sea, 0. También son múltiplos de 5, entonces puedo sacar quinta, que sería 1. 5 dividido entre 5, 1, ¿no ve? Y quinta de 20. 5 por 4, 20. Entonces sería 4. Ya, entonces ahí queda, porque ya no puedo seguir simplificando de aquí de 1. De 4 sí, pero de 1 no, entonces queda ahí. Entonces el resultado sería 1/4. Ese sería el seno del ángulo M. Entonces vamos por el coseno. Entonces coseno del ángulo B va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y aquí está el ángulo M y el cateto adyacente sería X. Ya cuidado que se confundan. N ya habíamos establecido que era la hipotenusa, ¿no ve? Opuesto al ángulo recto, la hipotenusa, el ángulo más, el lado más grande, ¿ya? Y obviamente de M al ladito está X, que sería el cateto adyacente, porque allí al frente está el opuesto, que sería M. Entonces cateto adyacente sería X sobre la hipotenusa, que es N. Listo, entonces reemplazamos valores. X vale 50, ya, sobre N, que vale 100. Listo. Los dos son números pares, sí, podemos sacar mitades y así. Pero algo que nos ayuda cuando dos números tienen 0 es, entre comillas, es como un artificio. Ya no es, o sea, no es tan directo como lo voy a hacer. O sea, es como si yo anulara el 0 y el 0 y tuviera 5 sobre 10. ¿Ya? ¿Por qué puedo hacer eso? Es como si estuviera anulando 10. O sea, 50 es 5 por 10 y 100 es 10 por 10. 10 por 10, 100. Entonces, ¿cómo simplificar ese 10? No es 5 por 10, 10, simplificar ese 10, y 10 por 10, simplificar el otro 10, 10 por 10, chao 10, o sea, lo simplifico con el 10 de arriba, 10 y 10, que me queda de aquí 5 y aquí 10. O sea, cuando estoy haciendo así el 0 con el 0 es como si estuviera haciendo 10 y 10. Estaría simplificando para que me sea más fácil hacer esta operación. 5 sobre 10. Entonces, como hemos hecho aquí, ¿no ves? 5, sacábamos quinta, 5 entre 5, 1. Y si sacábamos quinta de 10, que sería 10 dividido entre 5, sería 2, ¿no? 2 por 5, 10. 2. Entonces, el resultado sería un medio. Listo. Ahora la tangente. La tangente del ángulo M. La tangente del ángulo M. Entonces la tangente ya hemos dicho que es coca. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso va a ser igual, ya no se olviden, coca. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto sí nunca deberían olvidarse, ¿no? Ya, entonces, cateto opuesto. Mi ángulo de referencia, cateto opuesto, M.
sobre cateto adyacente x. Ya, entonces reemplazamos. M es 25 sobre x, que es 50, y si acaba en 5 y en 0 son múltiplos de 5, por lo tanto puedo sacar quintas. 25 dividido entre 5 es 5, ¿no? 5 por 5, 25. Entonces la quinta de 25 es 5. Y quinta de 50 sería 10, ¿no ve? Porque 10 por 5, 50. Entonces aquí sería 10. Quinta de 5, 1. Y quinta de 10, 2. Entonces el resultado sería un medio. Entonces estos serían los valores del seno. Seno un cuarto, coseno del ángulo M un medio y tangente del ángulo M un medio también. Ya, entonces ya estaría resuelto. Entonces nos iremos aquí ya al al sexto ejemplo, el tercero del día, pero el sexto de este tema. Entonces lo mismo, podemos nombrar a los ángulos del triángulo para que nos sea más fácil ubicarnos, ¿ya? Entonces podríamos poner aquí F. Como les digo, podemos poner cualquier letra, F mayúscula. Ya les he hecho nombramos los ángulos. Aquí podría ser Q, Q mayúscula, y aquí podría ser R. Ya no hay problema. Entonces, si el ángulo F es este, opuesto al ángulo F va a estar el lado F. Entonces este va a ser el lado F, F minúscula, que tiene la medida de 8, sería el lado F, 8. Este es el ángulo Q y aquí va a ser Q minúscula, ya, que va a ser 15, la medida de este lado. Q es este lado, el nombre de este lado, y mide 15. Y aquí es R, opuesto va a ser E minúscula, va a ser 17. Entonces, el seno de ¿qué ángulo? El ángulo que está como referencia, en este caso sería Q. Entonces, seno de Q va a ser igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto Q minúscula, ya, sobre la hipotenusa. La hipotenusa siempre está opuesto al ángulo recto, y es siempre está opuesto al ángulo recto, que sería el lado más largo, que en este caso sería R, ya. Y reemplazo valores. Q vale 15 y R vale 17. Ya en este caso son números impares. Alguien podría decir, son impares, podría simplificar, pero no. De 15 podría sacar quintas porque termina en 5, ¿no? También podría ser terceras, pero de 17 no, porque es un número primo. Por lo tanto, aquí no puedo simplificar. Aquí sí, pero aquí no. Entonces quiere decir que no voy a poder simplificar, porque para simplificar tengo que poder simplificar tanto arriba como abajo, o sea, tanto en el numerador como el denominador. En este caso no, entonces se quedaría así. Entonces nos vamos al coseno. Entonces el coseno de Q va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Este es el ángulo de referencia, esta es la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto adyacente, el que está al ladito, el cateto que está al ladito del ángulo de referencia sería F minúscula, ya, F minúscula sobre la hipotenusa, que es R. Entonces reemplazo los valores. F es 8 y R es 17. Y de la misma manera, este es un número primo, este sí podría descomponer o sacar mitades, o sea, simplificar, pero no puedo por el 17. Ya, entonces ahí quedaría. Me voy a la tangente. Entonces la tangente del ángulo Q va a ser igual a coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el cateto opuesto es Q,
y el cateto adyacente es f. Reemplazo valores, q es 15 y f es 8. Ya, ahora aquí este es par y este es impar. Si fuese aquí par podría simplificar sacando mitad. Si aquí fuese múltiplo de 5 podría, pero no puedo. O sea, estos dos no son números primos, se pueden descomponer, pero no son, entre comillas, voy a poner compatibles para la simplificación, por lo tanto no se puede simplificar. Entonces quedaría ahí. Listo. Entonces en este caso ha sido un poquito más sencillo porque no hemos tenido que simplificar. Bueno, no más sencillo, sino no tan demorado, porque un poquito se demora en la explicación, ¿no? Pero si no se puede simplificar, se deja ahí. En este caso sí se podía, ¿ya? Ahora, ustedes me dirán, pero profe, aquí podría ser la división, porque la regla de fracción es división. No podría decir 15 dividido entre 7 y sacar aquí un número con decimales, porque obviamente no me va a salir un resultado entero. En este caso nos conviene dejarlo así en forma de fracción. Ya no es conveniente por el momento hacer esa división y dejar el resultado con decimales. Podría ser, pero es mejor así. Ahora, en algún momento se va a requerir, va a ser necesario que lo expresemos esta fracción en decimales, o sea que hagamos la división y manejemos ese resultado que nos salga, pero en este caso no. Entonces pasaremos a resolver nuestro último ejemplo de la videoclase de hoy, que sería este, el número 7. Entonces haremos lo mismo que hemos hecho en los anteriores, ¿no? Pondremos nombres a los ángulos. Entonces este puede ser el ángulo D, este puede ser el ángulo L, y este puede ser, digamos, a ver, listo. Entonces si aquí es el ángulo D, opuesto va a estar el lado D con letra minúscula. Aquí está A al frente, el lado A minúscula, y aquí es L, y aquí por lo tanto va a ser L minúscula. Entonces hallaremos las funciones trigonométricas. Entonces empezaremos con seno. Seno, ¿de qué ángulo? Del ángulo A, es el ángulo de referencia. Entonces el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí está el ángulo A, cateto opuesto, que sería A sobre la hipotenusa. Y aquí está el ángulo recto opuesto, siempre está el lado más largo, que sería la hipotenusa, en este caso D. Listo. Reemplazamos. A vale 3 y D vale raíz cuadrada de 34. Raíz cuadrada de 34. Ahora, aquí hay un detalle. Aquí no puedo simplificar porque, o sea, no sé exactamente este valor, ¿no? Pero fuera de eso, de que pueda o no simplificar, se tiene que racionalizar. ¿Qué significa? Que esta raíz que está aquí en el denominador no tiene que estar aquí. Podría estar en el numerador, podría estar arriba, pero no abajo. Entonces, ¿qué hago para que no haya esa raíz? Tengo que racionalizar. ¿Qué significa? ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar tanto al numerador como al denominador por esta raíz, la misma, ¿ya? Entonces raíz de 34, y aquí va a ser también lo mismo, raíz cuadrada de 34, ¿ya? Tiene que ser así. Entonces igual, como aquí ya no tengo espacio, entonces voy a continuar aquí, igual. Entonces 3 por raíz de 34, cuando tengo una multiplicación de fracciones siempre se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces 3 por raíz de 34 va a ser 3 raíz cuadrada de 34, y aquí raíz por raíz se va a volver raíz cuadrada de 34 al cuadrado, o sea así,
raíz cuadrada de 34 elevado al cuadrado. Ustedes dirán, ¿por qué esto? Aquí sí te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Digamos que tengo a por a. Eso va a ser igual a al cuadrado. ¿Por qué? Dentro de las propiedades de las potencias, cuando tengo una multiplicación de dos potencias, ¿ya? Y tienen la misma base, se pone la misma base y se suman los exponentes. Se sobreentiende que el exponente de a es 1, solo que no se anota. De esta otra es igual 1. Entonces, multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Se copia la misma base y los exponentes se suman. 1 más 1, 2. Y esa es la razón. O también si quieren al revés es igual. O sea, si digo a cuadrado, eso significa que el exponente me está indicando cuántas veces repite la base. Se repite dos veces, ¿no? Dos veces tiene que repetir la base, pero multiplicándose. Entonces a por a es a al cuadrado, ¿no? Estas son las dos formas de la explicación. Entonces, si yo tengo raíz cuadrada de 34, ya si yo tengo raíz cuadrada de 34 multiplicado por raíz cuadrada de 34, es como si dijera a por a, o sea, a raíz de 34 por raíz de 44, o sea, estoy multiplicando lo mismo, ¿no? Entonces, a ver, borraré esto y voy a poner eso que les estoy diciendo, ¿ya? Así tal vez se va a entender mejor. Raíz cuadrada de 34 por raíz cuadrada de 34. Fíjense, es como si fuese a por a. Y a por a es a al cuadrado. Se pone la misma base y se suman los exponentes. Lo mismo, raíz de 34 por raíz de 34 son igualitos. Entonces se pone la misma base, que sería raíz de 34. Y aquí se sobreentiende que aquí tiene su exponente 1. Su exponente 1. Por lo tanto, 1 más 1, 2. 2, o sea, el raíz de 34 estaría elevado al cuadrado. Ya, eso es, esa es la razón, ya. Entonces, ahora que he hecho esto, el cuadrado, o sea, la potencia, se va a ir con la raíz, son operaciones contrarias. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 raíz cuadrada de 34 sobre 34. Y este sería el resultado. O sea, el seno de A, el seno del ángulo A, sería 3 raíz de 34 sobre 34. En este caso no hay problema cuando una raíz está en el numerador. Cuando está en el denominador es la cuestión. Ahí hay que racionalizar, o sea, hacer este procedimiento. A ver, seguiremos. Coseno de A va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces veremos. Aquí está mi ángulo de referencia, coseno, cateto adyacente. El cateto adyacente está aquí, ¿no? Porque esta es la hipotenusa, no lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Tengo que fijarme que está al ladito de mi ángulo. Está este y este, pero este es la hipotenusa, por lo tanto no cuenta. Sería este el cateto, sería L. L minúscula sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es raíz cuadrada de 34. Entonces, por lo tanto, aquí tengo que hacer el mismo procedimiento. Tengo que racionalizar lo que he hecho aquí, ¿no? Multiplico tanto al numerador como al denominador por raíz cuadrada de 34. Ya. Entonces, 1 por raíz cuadrada de 34, raíz cuadrada de 34 sobre raíz cuadrada de 34 por raíz cuadrada de 34 va a ser raíz cuadrada de 34 elevado al cuadrado. El cuadrado se va con la raíz que me queda, en el numerador me queda raíz cuadrada de 34 y en el denominador me queda 34 y listo.
este sería el coseno del ángulo A. Y listo, nos iremos al último, que sería la tangente. Entonces, la tangente del ángulo A va a ser igual a coca. Ya cateto opuesto sobre cateto adyacente, coca. Entonces, cateto opuesto es A y cateto adyacente sería L. Reemplazamos los valores, A es 3 y L es 5. 3 y 5 son números primos, por lo tanto no puedo simplificar, y este sería el resultado. Bien, jóvenes señoritas, eso sería todo por la videoclase del día de hoy. Espero que tengan un muy buen día, que le vaya bien en sus trámites del título de bachiller, ya, y el video de ahora lo pueden ver en cualquier otro momento, no hay problema, ya. Entonces, hasta la siguiente videoclase.